La es la dueña de la viñeta, además. La dueña. Sí. Sí, están cambiando los datos, así que no hay problema. Bien, perfecto. Bueno, Listo. yo agradezco a todas las personas que han asistido hoy, que asisten hoy a este encuentro, que son una serie de encuentros, un ciclo de charlas que hemos titulado Los inicios en la clínica, ¿no? Que ya hemos tenido algunos encuentros anteriores, se ha hablado de estructuras, hemos hablado de psicosis, de neurosis, de perversión, hemos hablado eh, de la ética del profesional en psicología, por lo menos. Bueno, se han sucedido una serie de charlas que están principalmente destinadas a jóvenes graduados, a estudiantes de la carrera de psicología. Sin embargo, digo, está especialmente destinada a ellos, pero sin embargo, hacemos extensiva a todas aquellas personas que estén interesadas en la temática que se vaya a discutir y que se vaya a debatir en en los encuentros. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a aquellos que se han interesado y que se han acercado, ¿no? Bueno, hoy nos toca compartir mesa con Albana, con Rita, dos compañeras que conocemos hace mucho tiempo. Albana, la modalidad, les explico un poco, la modalidad va a ser, Rita va a presentar una viñeta clínica, ¿no? Y Albana va a hacer unas puntuaciones sobre la presentación que haga Rita, ¿no? Rita Ciar, colega, psicóloga, es residente. Rita, residente de R3, R4. 4. R4, bueno, ya te queda poco tiempo. Ella es miembro del Instituto Clínico Jacques Lacan, Fundación Sigmund Freud, ¿no? Algunos lo conocen más con Fundación, pero Instituto Clínico Jacques Lacan, un proceso de cambio de nombre. Y Albana, la licenciada Albana García Bersellini, también ella es miembro del Instituto Clínico Jacques Lacan, Fundación Sigmund Freud, y que ambas muy gentilmente han aceptado la invitación y la propuesta de trabajo que le hicimos desde la comisión, y la verdad que nos alegra mucho que hayan aceptado venir a compartir con nosotros este espacio, y personalmente me alegra mucho verlas a las dos. Así que bueno, les damos el lugar y la palabra a ustedes. Muchas gracias por haber aceptado. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación también. La verdad que un honor ser parte de estas charlas. Y bueno, y agradecerle a todos los que están presentes acá, que han estado interesados en escuchar nuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir una pequeña viñeta, que es el trabajo con una paciente. Elegí titularla El cómo empieza la vida. Bueno, Micaela, de 12 años de edad, es llevada al hospital de niños en enero del año 2020. Su historia clínica refiere que ingresa por guardia debido a un síncope o lipotimia. Registran que en menos de un mes tuvo 3 ingresos similares en diferentes hospitales. Los hechos sucedían así. Micaela viajaba en colectivo con la señora María, a quien ella llama mamá, y de repente se desmayaba. O salían a caminar largas horas, se desvanecía y posteriormente también una ambulancia la llevaba a algún CAPS o algún hospital. Evaluaban algunos indicadores clínicos y le daban el alta. Esto ocurría simultáneamente como un ciclo metonímico que pasaba todo el tiempo, ¿no? Salían, caminaban, se desmayaba, llegaba la ambulancia y terminaban yendo a algún centro de referente de salud para que la asistan, ¿no? Evaluaban lo que pasaba en ese momento y la mandaban al CAPS. Bueno, esta vez la evaluación por guardia tuvo como estrategia el pase a una sala, a los fines de que allí pudieran realizarle algunos estudios pertinentes. Esto también como que estaba marcado en la trazabilidad de la historia clínica, entonces esta vez en el hospital como que deciden, bueno, tomarse un tiempo, poner una pausa a esto que se repetía, y poder realizar otros estudios para ver de qué se trataba esto que venía aconteciendo, ¿no? Algunos antecedentes que refería la historia
decían que Micaela salía a deambular por las calles, sola o en compañía de María, que era una paciente también de alto riesgo, hiperkinética. Además, presentaba como diagnóstico retraso mental leve y cardiopatía congénita. Algunas citas textuales, en las que también aparecían descritas en la historia clínica, decían que ella refería que había sido una bebé abandonada en las vías del tren, a la que le cambiaron su corazón por otro. Bueno, esta era su carta de presentación, al menos en la parte de salud, ¿no? Cualquier profesional que ingresaba a estas historias digitales podían como ver esta carta de presentación. Bueno, me pregunto, ¿no? ¿Qué incidencia tiene esta presentación en la subjetividad? Bueno, el médico de la sala en la cual estaba internada Micaela solicita interconsulta con salud mental. Sus palabras fueron: miren, chicas, yo sé que en realidad no es algo completamente para ustedes, pero me siento solo y no sé qué hacer con esta paciente. Clínicamente ya está para irse de alta, pero ¿se puede ir así? Bueno, agrega que también había dado inicio a una interconsulta con servicio social. Micaela se encontraba al cuidado de su tía abuela, la señora María, de casi 80 años de edad, quien había sufrido una ACV hacía poco tiempo, ¿no? Quedando con marcadas secuelas tanto cognitivas como motoras. En las entrevistas con la señora María, puede referir acerca del origen de Micaela. Comenta que sus padres biológicos actualmente ella no sabía nada, solo que la progenitora era de Paraguay y que la había abandonado cuando Micaela era bebé, y el progenitor, quien es sobrino de esta señora María, vivía en Jujuy. Agrega que María fue quien le va a buscar a Micaela a Jujuy y se hizo cargo de ella desde los 2 años de vida, ya que su progenitor no quería tenerla ni a ella ni a sus otros 3 hijos, que son hermanos de Micaela. Bueno, es así que otra tía de aquí, la señora Lidia, desde hace 10 años se hizo cargo de estos otros 3 hermanos de Micaela. El único referente adulto con el que contaba Micaela era con la señora María, quien presentaba dificultad para caminar, hablar, desorientación temporoespacial, lagunas, olvidos, y también dificultad para realizar las actividades de la vida cotidiana. Bueno, las primeras entrevistas, ¿cómo se presenta Micaela? Bueno, yo me encuentro con ella y corría por todo el hospital sin poder respetar ninguna normativa, por ejemplo, interna de la sala, como por ejemplo esto, salía a deambular por la noche, recorría todos los recovecos del hospital, entraba a todos los lugares, no hubo rincón que ella no haya entrado, ¿no? Conoce a todas las personas, incluso con nombre, el cocinero, el policía, la monja, bueno, toda la institución. Deambulaba por la madrugada, subía y bajaba las escaleras. Su vestimenta no era acorde a edad ni al clima, ya que ella recibía ropa y calzado de algunas de las organizaciones del hospital. Estuvo mucho tiempo internada, más de 20 días, y como tampoco tenía la posibilidad de buscar algo de esto, bueno, recibía lo que la gente del hospital le podía donar. En un primer momento, en el consultorio, quería tocar todo: la computadora, la balanza, las camillas, abrir las ventanas, cerrarlas, salía, subía las escaleras. Mostraba un exceso, tanto referido al movimiento como expresado en el lenguaje. Pasaba de una idea a otra sin poder parar y sin que muchas veces tenga un hilo conductor su discurso. Se mostraba interesada en realizar dibujos. Todos daban cuenta de un horror sin velo: sangre, cuchillos, personas muertas, entre otras cosas. Ella me relataba las historias en relación a los dibujos y yo las escribía. Cabe destacar que Micaela no había adquirido la lectoescritura. En lo referido a su historia, no podía hablar nada en ese momento, solo expresaba cuánto quería a la señora María y hablaba de las aventuras que vivían juntos, ¿no? Contaba como algunas cosas, que salían a patinar en el cerro, en la nieve con su abuela, o que buscaban a la noche, salían y encontraban comida, bueno, historias de las aventuras las llamaba ella. Debido a esta presentación de Micaela, a lo que se agregaba alteración del sueño,
y dificultad para el control de los esfínteres, se sugiere una interconsulta con psiquiatría. En este momento, incluso, junto con la psiquiatra, nos preguntábamos acerca del diagnóstico estructural de la paciente. No sabíamos muy bien si estábamos frente a una neurosis un poco desbordada, o si se trataba de una psicosis por todas estas alteraciones del lenguaje, del sueño, del movimiento. Posteriormente, la psiquiatra evaluó la pertinencia de comenzar con esquema farmacológico y Micaela responde de manera favorable. En el trabajo en equipo, los profesionales tratantes del hospital dimos intervención a la DINAI. En ese momento ya era la psiquiatra, la parte de salud mental y también el médico de la sala y el trabajador social. Ya que Micaela se encontraba al cuidado de la señora María, pero la misma presentaba numerosas limitaciones. Hacía más de un año que Micaela no se encontraba escolarizada y que no realizaba ningún abordaje de salud, ¿no? Siendo que presentaba todo esto que les contaba al principio, la hipotimia, además el retraso, el problema para poder dormir, la dificultad de control de esfínteres. Bueno, presentaba un carnet de discapacidad vencido y perdido, según la señora María, pero no podía dar cuenta de esto ni explicar desde cuándo ni dónde. En una de las reuniones con un trabajador social, se observa que en realidad la DINAI ya estaba interviniendo desde que Micaela tenía 5 años. Había reiterados informes. Sin embargo, podemos ver cómo a veces, desde las instituciones, no podemos dar respuesta. Tanto la escuela como los otros hospitales, CAPS, en los que estuvo Micaela, no pudieron, ver más allá quizás de lo que era urgente en ese momento, en función de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si bien sabemos que esta ley proteccional existe, vemos como todavía muchas infancias son desbandadas, dejadas en bandas, al decir de Minichelli, o desamparadas incluso, ¿no? Bueno, me pregunto, ¿cómo queda Micaela ahí ubicada como sujeto de derecho y como sujeto deseante? En esto que la DINAIF había intervenido, tenía una carpeta muy grande, bueno, por supuesto que sabiendo que también se encontraban con muchas dificultades, como falta de personal, falta de recursos para poder hacer las visitas en territorio, no era una zona muy accesible donde ellos vivían, a veces iban y no había nadie porque habían salido a deambular, que no había otro familiar con el cual pudieran establecer estrategias a seguir, sabiendo que eran muchas las dificultades. La internación en el Hospital del Niño fue prolongada, debido a que, como sabemos, los tiempos institucionales responden a otras lógicas. Luego de reiteradas reuniones, audiencias y entrevistas, tanto a la señora María como a la señora Lidia, que es la otra tía que estaba a cargo de los hermanos, únicos referentes con los que contaba Micaela, evaluaron como medida excepcional que Micaela sea institucionalizada en un dispositivo de cuidado institucional, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, y que continúe también, se pensaba como estrategia, que continúe con el tratamiento psicológico y psiquiátrico de manera ambulatoria. Micaela no estaba de acuerdo con esto, con tener que ir a vivir a un hogar, pero entendía que era necesario que alguien pueda cuidar de ella y de su mamá. La señora María se establece que iba a ir con su hermana Lidia, que se iba a hacer cargo de esta señora, ¿no? Tiempo después de que ingresó al hogar, cuando la veo por consultorio ambulatorio, era otra adolescente. Había crecido de estatura y había aumentado de peso. De repente su pelo, que antes estaba todo cortado por ella misma, estaba peinado, con trenzas, limpio, tenía puesta ropa acorde a su edad y acorde al clima. Cuando la vi estaba sentada en un banco del hospital esperándome. Realmente era muy sorprendente, porque incluso yo había pensado la hora para no poner pacientes antes, para que no tenga que esperar, porque sabía de su exceso en cuanto al correr, al irse, a deambular, y de repente me encuentro con ella sentada esperándome. Bueno, su excesivo movimiento había desaparecido, su caminar dejaba entrever quizás una imagen más armónica, diferente al correr desenfrenado que presentaba en un primer momento, ¿no? Su lenguaje estaba más ordenado y medido. Hablaba de todos los cuidados que recibía y de que ella le decía a su mamá que compre comida que la alimente.
mamita, vos tenés que comprar yogur y cosas que te alimenten, no podés seguir comiendo papas fritas y tonteras, le dice a su abuela. Bueno, la dimensión del cuidado comienza a aparecer en su discurso. En lo íntimo de las entrevistas ya no había más dibujos ni historias, refería a estar triste porque extrañaba a María, y mostraba interés en que leamos juntas la historia del Rey León, expresando que su parte favorita era el principio, el cómo empieza la vida. Esta es la parte que más me gusta, me dice. Así empieza y así termina, con un nacimiento. En este punto podríamos pensar el en vez de las instituciones, cuando apuestan a que pueda emerger algo del sujeto. Micaela fue mirada, cuidada, alimentada, escuchada y protegida. Actualmente ya no la reconocen en el hospital. Paso por la par del cóndor y no saben quién soy, porque ahora estoy más grande y vengo pintada. Comienza a percibir que algo de la imagen impacta distinto en el otro. Trabajamos acerca del cuidado del cuerpo, de lo íntimo, lo público y lo privado. También muestra interés en todo lo que hace alusión a su relación con pares. Con las chicas del hogar nos pintamos las uñas, nos peinamos, me maquillo, escuchamos músicas, bailamos y hacemos TikTok. Habla de lo que es ser adolescente e incluso se nombra de otra manera. Hasta la actualidad, ella y el equipo del hogar pudieron sostener el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Actualmente se encuentra ya sin medicación. ¿Será que el trabajo articulado desde el hogar con el hospital pudo dar un lugar diferente a Micaela, abriendo posibilidades para nuevos caminos? Considero que el trabajo interdisciplinario e intersectorial posibilitó ofertar otra escena a Micaela. Las audiencias en las que ella es escuchada por la jueza, los tratamientos, el abordaje brindado desde el hogar, con todos los talleres, incluso con la apuesta a la educación que el hogar también realiza, son apuestas para acompañar a Micaela a que quizás pueda escribir una historia distinta. Bueno, hasta aquí es la viñeta. Muchísimas gracias, Rita. Albana, te toca. Bueno, ¿cómo están? Ahora los saludo formalmente, con algunos nos estuvimos saludando al principio. Y bueno, realmente en primer lugar quería decirles que es un gusto estar compartiendo este espacio de intercambio y de producción, a pesar de las adversidades de la pandemia, ¿no? Que aunque para muchos, la verdad, ha terminado, yo creo que no debemos aflojar con los cuidados. Y precisamente en este contexto de pandemia, en este inédito contexto que venimos transitando hace ya 1 año y medio, me pareció oportuno en este momento y en este lugar, dado que además el título que nos convoca hoy es referido a las instituciones, reivindicar el lugar de las instituciones, que tan degradado viene últimamente. Reivindicar a las instituciones en general y qué decir del lugar y la importancia de la salud pública, que la verdad, aunque con los déficits que representan en algunas cuestiones, creo y apuesto a la salud pública, al igual por supuesto que a la educación pública. Considero que son áreas, sectores en los que no debería haber lugar para recortes presupuestarios. Además, en la mayoría de los casos de las instituciones, realmente contamos con un personal altamente capacitado. Yo puedo dar cuenta de lo que hoy por hoy escucho y uno sabe en relación a colegas, a profesionales de otras disciplinas, y en mi paso por específicamente algunos CAPS y el hospital de niños, cosa que además esta viñeta, bueno, también de alguna manera me resulta convocante porque mi corazoncito está bastante en el hospital de niños. Bueno, aprovecho entonces para brindarles un saludo, un abrazo y un agradecimiento a todos los profesionales de la salud por su esfuerzo diario, muchas veces silencioso, por su disposición y por la deuda que creo que aún tenemos respecto a remuneración y a salarios más justos.
enfermeros, médicos, psicólogos, técnicos, camilleros, intensivistas, los que se desempeñan en el ámbito de la limpieza, de la cocina, y en ellos, etcétera, a todos aquellos que en estos tiempos estuvieron trabajando en la trinchera. Bueno, me he tomado esta licencia de esta pequeña introducción porque me parece importante hacer espacio a este reconocimiento, tenía ganas de hacerlo, tanto de las instituciones como de los profesionales que trabajan en ellas. Sobre todo, insisto en esto porque el tema que nos convoca hoy es precisamente instituciones, efectos en la subjetividad. Y de este modo, el tema, el título propuesto, nos va circunscribiendo ya el costado por el cual iremos delineando algunos trazos, dando algunas pinceladas, es decir, marcándonos el punto en el que pondremos la lupa hoy. Y en este sentido, trataré de poner el foco, a partir de la viñeta que nos comparte Rita, en aquellas maniobras clínicas que a mi criterio son las que posibilitaron que aparezca Micaela, que aparezca un sujeto. Comenzaré este trabajo entonces planteando algunos interrogantes que tanto el título de este encuentro como la viñeta que presentó Rita creo que nos habilitan a formular. Como por ejemplo, ¿cómo pensar el trabajo de un profesional sí en una institución y con otros profesionales de otras disciplinas? ¿Cuáles son los límites y posibilidades de la intervención de un analista o de un psicólogo allí? ¿Qué hacer para que nuestra intervención y la de las instituciones tenga efectos saludables en la subjetividad? Saludables lo pongo entre comillas, vamos a desplegar un poquito a qué nos referimos con eso. Y por lo tanto, para que nuestra intervención sea pertinente y nuestro trabajo en las instituciones, podríamos decirlo así, tenga sentido. Alrededor de estos interrogantes girará esta presentación que me interesa compartir y luego debatir con ustedes, e iré dando algunas respuestas a ellos a medida que avance la presentación. Por supuesto que no repetiré lo que Rita ya nos transmitió desde la viñeta clínica, pero sí tendré que tomar algunos fragmentos a la hora de poner a jugar la variable institución y la variable subjetividad para dar cuenta de qué modo pienso esa intersección y los efectos de una sobre la otra. Entonces, tomando un poquito algunos fragmentos de la viñeta. Hasta el momento en que Micaela es llevada al hospital de niños, como decía Rita, ya por enero del 2020, esta jovencita era registrada en las historias clínicas asentando su edad, 12 años, y el motivo de consulta médico de sus ingresos, como debe ser. En esta oportunidad, el ingreso fue por guardia y el registro médico de su cuadro fue asentado como 5, lipotipo. Se sabía también, por historia clínica, que estos episodios se habían repetido otras veces anteriormente, ya Rita habló de la frecuencia, y que se presentaban de repente. Estos episodios se desencadenaban arbitrariamente, porque eran tanto, luego de caminar algunas horas con a quien llamaba su mamá, con María, o en el trayecto del colectivo, es decir, el estado, no sé si se llama eso estado de reposo, después la médica nos corregirá, pero sí el denominador común era que Micaela de repente se desmayaba, se desvanecía. Y el circuito de esto era, una ambulancia la socorría, la llevaba a algún hospital, donde evaluaban algunos indicadores clínicos, que aparentemente en todas las situaciones anteriores salían bien, inclusive en esta, pero que eran resueltos a nivel de guardia y por lo tanto Micaela era dada de alta.
Rita nos dice en un momento de su presentación clínica, te preguntás en realidad, en relación a que Micaela ya venía circulando por diferentes instituciones, cómo, sin embargo, aún interviniendo desde temprana edad, desde lo institucional, más precisamente desde los 5 años de la niña, a veces, nos dice Rita, desde las instituciones no podemos dar respuesta. Esto, entre otras cosas, supongo que Rita lo pone en relación a que Micaela hacía más de un año que no se encontraba escolarizada y que no realizaba ningún abordaje desde salud, a la par de su marcada dejadez y abandono en relación a su cuidado personal. Se sabe también que la jovencita estaba al cuidado de su tía abuela, señora María, de casi 80 años de edad, quien se había hecho cargo de Micaela desde los 2 años, y a quien ella nombra como mamá. Pero cabe destacar que María, de único referente adulto con el que contaba Micaela, presentaba estas numerosas dificultades y limitaciones que Rita nos comentaba a partir o como consecuencia de la CEP. Entonces, y acá vamos empezando como a pensar en relación a estos efectos y al qué es esto de no poder dar respuesta. Y además la pregunta es siempre, ¿qué es dar respuesta? ¿En qué consiste? Al decir de Rita, entonces, tanto la escuela como los otros hospitales y CAPS en los que estuvo Micaela no pudieron ver más allá de lo propio en función de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir que, más allá de la existencia de la ley 26061, la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, vemos como todavía muchas infancias quedan desamparadas por diferentes instituciones. Bueno, y aquí voy entrando a preguntarnos, en realidad creo que cabe preguntarnos entonces, retomando el título de este encuentro, sobre los efectos de las leyes y de las instituciones en la subjetividad, sobre la eficacia de las instituciones a la hora de producir subjetividad. Ahora bien, por un lado sabemos que nuestras respuestas como psicoanalistas son siempre singulares. Y por otro, que ni idealizar ni demonizar a las instituciones en sí mismas nos conduciría a una respuesta válida. En esto me interesa remarcar y poner énfasis. Ni idealizarlas ni demonizarlas. El punto es que tenemos que poder ir viendo de qué modo poner a jugar la operatoria de las funciones en la institución y por quiénes son llevadas a cabo y de qué manera, por supuesto, en el caso por caso. Precisamente nos servimos de espacios como estos para poner en cuestión, en esta situación en particular, la de Micaela, cómo podemos entonces pensar el lugar de las instituciones y sus efectos en esta jovencita. Entonces, hasta aquí habíamos planteado el ingreso de Micaela por guardia y cuyo motivo de consulta era el síncope y la lipotimia. Estos episodios de desmayo y desvanecimiento ya se habían repetido en otras oportunidades, se presentaban de repente y se desencadenaban arbitrariamente. Hasta ese momento el circuito era de la ambulancia, llegar al hospital, salían bien los estudios y se le daba el acta. El circuito se cerraba de esa manera y se repetía de modo idéntico, una y otra vez. Entonces, podemos decir que aparentemente, hasta ese momento, nadie se había planteado la pregunta de qué le pasaba a esta jovencita que su cuerpo se desplomaba, se desmoronaba de esa manera. Es una pregunta muy interesante que no sé si exactamente de esa manera, pero algo pesca el médico que le hace la interconsulta a Rita.
Y sobre todo, ¿por qué es válida esta pregunta? Porque lo que sí se sabía, a partir de los estudios que se realizaban, era que no había ninguna patología orgánica que diera cuenta de estas manifestaciones en el cuerpo de Micaela, de estos quiebres de escena que no permitían que la misma se pudiera sostener allí. Entonces, ¿qué sucedía en Micaela? Que la cobertura simbólico-imaginaria, esa que envuelve y engalana el cuerpo, en esta jovencita se desvanecía, se disolvía, se deshacía. En este punto quisiera hacer un pequeñísimo rodeo teórico que nos permita, por supuesto que está pensado para médicos, la terapista ocupacional, es decir, lo he armado de un modo, bueno, además como nos gusta transmitir, en fácil para que se entienda. Este pequeño rodeo me interesa marcarlo porque por un lado es importante que demos cuenta cómo entendemos el lugar de las instituciones en relación al sujeto. Y por otro, también brevísimamente, de qué manera entendemos el cuerpo desde el psicoanálisis. ¿Sí? Son dos planteos conceptuales que nos van a permitir luego unirlos y poder pensar qué de los efectos de las instituciones en la subjetividad. Conceptualizando entonces, como les decía, claro, está muy resumidamente, el lugar de las instituciones y el lugar del cuerpo para el psicoanálisis, podremos, a partir de allí, esbozar algunas respuestas para pensar las instituciones y sus efectos. Podemos decir que desde el psicoanálisis sostenemos que un sujeto es efecto de un otro que lo produce, que nos constituye. Esto es que no nacemos de un repollo, de la cigüeña. Acá lo podemos decir porque no hay niños. Que nos constituimos por miradas. Así que no le vamos a derribar ningún mito apresuradamente. Que nos constituimos por miradas, porque fuimos mirados y alojados en el deseo y en el goce de otros. Otros que nos hablaron, que nos donaron historias, nos contaron cuentos, nos cantaron canciones de cuna. Y desde allí, desde toda una matriz de identificaciones, nos constituimos. Es decir, los sujetos somos hijos de las instituciones, hijos del registro civil, en donde somos asentados con apellido, hijos de la institución familia, hijos de la iglesia, la que fuere, en función de las creencias, hijos de las costumbres, de las tradiciones. Y esta filiación, la relación simbólica entre el sujeto y el otro, que es efecto, es el sostén de la cadena genealógica. Y por lo tanto, entonces, buscar los determinantes de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, estas en el cuerpo, llamadas desde la medicina patologías o en algunos casos síndrome, supone reflexionar en las características de estos otros que nos constituyen y nos determinan como sujetos. No sé si el coordinador que me diga, no sé si se va entendiendo, no sé si quieren que recién al final, sí, por Va supuesto, bien. pero me paran si no se entiende algo. No, va bien, va claro. Esto implica entonces poder incluir ese fenómeno, esa patología, esa manifestación clínica en una historia subjetiva. Es decir, no borrar al sujeto que la porta y la produce en nombre de una pura lógica biológica u orgánica.
Abordar la problemática desde esta perspectiva, es decir, haciendo la equivalencia del lugar del otro como aquel desde el cual el sujeto se constituye y es efecto, con la ley, con el lugar del nombre del padre, y ubicando también allí al lugar de las instituciones, nos permite arribar a lecturas e intervenciones estructurales vinculadas a preguntarnos por el sujeto y sus determinaciones, más allá de lo fenomenológico y de acallar o que ceda un síntoma físico. Porque si no nos preguntamos por su causa, va a retornar una y otra vez como el desmayo y el desvanecimiento en Micaela. Entonces, es desde este marco, haciendo esta equivalencia entre el lugar del otro, el de la ley, el nombre del padre y las instituciones, desde donde propongo pensar estas cuestiones de la institución y sus efectos. Veamos en Micaela cuáles fueron estos movimientos en el último ingreso de la jovencita a esta institución, el Hospital de Niños, particularmente la situación puntual que Rita nos comparte. Partamos diciendo que sus corridas por toda la institución sin respetar ninguna normativa interna en los primeros momentos del ingreso al hospital, su deambular por la madrugada sin que ninguna coordenada simbólica de tiempo y espacio le haga de tope, sus excesos tanto en el movimiento como en el pasar de una idea a otra sin poder parar y sin hilo conductor que enhebre su discurso, todo ello daban cuenta de la angustia que invadía a Micaela por estos tiempos. Nosotros desde el psicoanálisis decimos con Lacan que la angustia es un afecto que no engaña. Es decir, es una brújula en la clínica que nos permite saber qué hacer en la dirección de un tratamiento, en la dirección de una cura. Su cuerpo abandonado y su ropaje no acorde a su edad ni al clima, también eran registros de que esa vestimenta no alcanzaba para cubrir ese real del que la angustia que le invadía exponía. El cuerpo, entonces, para el psicoanálisis, es distinto del cuerpo para la medicina, del organismo. Síncopes y lipotimias, desmayos y desvanecimientos eran entonces, en un primer momento, la forma en que la angustia se presentaba de repente e invadía la vida cotidiana de Micaela. Vida que al parecer, como dijimos en función de la viñeta, estaba marcada y circunscripta por algunas carencias en su historia de origen y en su devenir cotidiano. Como dijo Rita, por ejemplo, la niña no estaba escolarizada, con sus 12 años de edad no había adquirido la lectoescritura, etc. Ahora bien, creo que tampoco podemos desconocer que la pubertad, como nombre de un real, se sumaba a acechar su vida cotidiana. Entonces, en este punto nos preguntamos, retomando algunos de aquellos primeros interrogantes que dejamos planteados antes, ¿con qué sostén simbólico contaba Micaela para hacer frente a esa angustia que la despojaba de velo? Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el lugar de la institución allí? ¿Tiene algo por hacer la institución? ¿Da lo mismo que opere, que funcione o no como sostén simbólico desde el lugar del nombre del padre? Que veníamos pensando. ¿Cuáles son los costos para la subjetividad en un caso o en otro? Es decir, si la institución funciona como nombre del padre o si no funciona desde ese lugar. Porque, como venimos viendo, es desde este lugar desde donde podemos pensar nuestro eje de la reunión de hoy. Y claramente los profesionales que se desempeñan allí y que intervinieron en relación a Micaela,
para dar cuenta de qué manera la institución funcionó en este caso. Es decir, la institución y los profesionales que se desempeñan allí, porque sabemos que las instituciones, por todo esto que hemos venido trabajando en relación al lugar de ley, de otro, de nombre del padre que ocupa, son más que el mero edificio arquitectónico, más que la infraestructura. Entonces, cuando la angustia acorrala al sujeto y la escena se ve amenazada, necesita del ancla fundamental que quien cumple la función del otro puede dar. Entonces, para ir finalizando, veamos qué operaciones, más precisamente, porque ya hemos ido como delineando algo, qué maniobras clínicas se realizaron para pasar de esa angustia que irrumpía y dejaba a Micaela completamente sin velos, sin recursos, y su cuerpo se desplomaba, a ciertos velos posibles que recubrían el vacío que sexualidad y muerte, este cóctel propio que se despierta en la pubertad, implicaba. ¿De qué modo entonces, en el caso de Micaela, se crearon las condiciones de posibilidad para que el sujeto aparezca? ¿De qué modo se hizo eso? Considero que la escucha del sujeto, más allá del mero organismo, y las interconsultas realizadas por el médico tratante de Micaela, que es el mismo que genera la interconsulta a psicología, fueron el escenario propicio que posibilitaron los elementos para que se arme una escena con bordes más precisos, aquello que la pubertad misma necesita, precisa. Es decir, que posibilitaron el despliegue de la palabra y fueron circunscribiendo aquello que en un primer momento de angustia desbordante no quedaba delimitado. De este modo, entonces, vía el sostenimiento del tratamiento psicológico que la propia Micaela y el equipo del hogar, como Rita aclara, remarca, pudieron sostener. Es decir, no fue magia. Esto es importante que también lo remarquemos, que no se trata de algo mágico, sino justamente de condiciones de posibilidad que hay que crear, de bordes que hay que poder poner para que permitan que el agujero se circunscriba. Y de esa manera es que alguna otra trama se fue armando y un destino distinto, una historia diferente, se pudo empezar a comenzar a escribir. Un nuevo texto se empieza a desplegar. Y otra de las situaciones que acuden al montaje de la escena, que hacen de borde para que Micaela pudiera sostenerse allí y sostener un cuerpo erguido y engalanado, es decir, todo ello funcionando desde este lugar del otro, que implica alojar a esta jovencita en el deseo, escuchándola, escuchando al sujeto allí, es el trabajo articulado entre las instituciones, tanto el hogar como el hospital de niños, al igual que las audiencias, en las que Micaela era escuchada por las juezas. Realmente cuando uno se encuentra con viñetas de este tipo, bueno, le da un gran alivio, una gran esperanza, mucha gratificación, pero bueno, volvamos a esto de que no es mágico y de que ni demonicemos ni idealicemos a las instituciones, veamos de qué manera hay que producir lo que haya que producir, las intervenciones, las operaciones, para que puedan funcionar alojando a los sujetos. Entonces, todo ello fue lo que permitió dar a la jovencita un lugar diferente, abriendo las posibilidades para nuevos caminos. Los otros, se le fueron presentando desde una versión más amorosa. Entonces,
podemos decir que las instituciones son espacios que alojan o expulsan a los sujetos. Sí, ambas cosas, pero no en sí mismas. Esto que venía diciendo, su alojamiento o expulsión estará marcado por qué movimientos e intervenciones realicen quienes se desempeñan allí, posibilitando o no el despliegue de la subjetividad. Nuestra apuesta es al sujeto del inconsciente. Y es interesante cómo tanto Rita como aparentemente los demás, digo aparentemente en el punto de que no es mi viñeta, pero lo que uno lee de la viñeta da cuenta de eso, que los demás profesionales e instituciones intervinientes apostaron también al sujeto, a Micaela, y no se quedaron fijados en los posibles diagnósticos esbozados, como el del retraso madurativo leve, esperando eso de Micaela. Entonces, es importante remarcar que la posibilidad de Micaela de dar algún borde a aquello que de otro modo la invadía, no significa que esté curada. Algunos agujeros relativos a su origen, su alojamiento precario en el otro, en el deseo del otro, no sé, no nos vamos a meter en cuanto a la estructura para que no nos vayamos de tema, van a aparecer. Entonces, es importante que Micaela siga produciendo, al decir de Benjamin, un saber sobre el origen y su historia. Como nos dice Pierre Lechard, con esto quiero terminar, es interesante recordar que las instituciones son un fenómeno de la vida humana. Bueno, damos paso al coordinador. Bueno, muchísimas gracias, Albana, muchísimas gracias, Rita. La idea ahora es dar espacio a preguntas, a alguna acotación, alguna sugerencia de los que están participando también. ¿Cómo les sugiero que lo hagamos? Abajo hay un icono que es reacciones, pongan levantar la mano, o en su defecto escriban en el chat que lo tengo abierto para bueno, dar la palabra y empezar a hacer una lista de oradores, ¿no? Ojalá haya lista de Tiene que haber. oradores y de preguntores. Sí. Yo quería agregar una cosita antes de dar inicio al debate o las preguntas, era también esto, ¿no? Realzar el valor de la pregunta que tiene la pregunta que se hizo el médico, ¿no? De decir, de reconocer un no saber, ¿no? Un no poder desde su disciplina concretamente, decir, voy a pedir una interconsulta, que eso es la interconsulta en general, ¿no? Y de cómo gracias a esta pregunta y a este movimiento de este médico puntualmente de la sala, es que se ha podido generar todo esto otro, ¿no? Porque si no iba a pasar lo mismo, quizás iba a resolver solamente la parte médica y ya Micaela iba a estar de alta y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de que tiene esta pregunta del médico. Y también, desde el equipo sí demonizábamos un poco el tema de la institucionalización, ¿no? O sea, sí nos daba, no sé si demonizar, pero sí nos daba un poco de miedo, de decir, realmente era un vínculo tan fuerte que tenía Micaela con esta abuela, que bueno, nada, no era sin angustia todo esto que estaba pasando ahí, bueno, que realmente nos sorprendió mucho cómo los movimientos que se han realizado en la institución han permitido que ella esté muchísimo mejor, ¿no? Que se ordenen, que funcione como decía recién Albana acá, como algo que pueda como ordenar todo ese desorden que la atravesaba, ¿no? Tanto como, por ejemplo, esto del control de esfínteres, el movimiento, no dormir. En el hogar ni se habían enterado que, por ejemplo, tenía dificultad para el control de esfínteres, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sobre todo es verdad, no es magia, no es que de un día para otro, sino que son justamente estos movimientos cómo generan los efectos, no es sin efecto, ni un movimiento ni el otro, ¿no?
Y bueno, nada, y también que desde el hogar hemos realizado muchos ateneos interhospitalarios, intersectoriales, que incluso participó este médico, el trabajador social. También una apuesta un poco imposible, porque, por ejemplo, el Hospital de Niños es un hospital que, bueno, que siempre está con muchísimos movimientos, los médicos desbordados, con un millón de casos, realmente que se haya podido buscar esos huecos para juntarnos y para tener estos espacios, han sido muy necesarios, creo que también fructíferos, ¿no? De repente todo el equipo del hogar, las psicólogas del hogar, el servicio de salud mental, el trabajador social, este médico, bueno, realmente creo que no hace sin efecto estos movimientos también. Bueno, eso nada más. Me quedo con no es sin angustia, ¿no? Y pensaba en la llegada de la paciente, también, pero con una manifestación angustiante muy distinta, ¿no? No quiero decir caídas, porque me parece que en algún punto estos desmayos lo que evita, o lo que intenta en realidad, es la convocatoria previa a una posible caída. ¿Se entiende el punto? Que alguien escuche a esos desmayos como algo de un intento de la paciente de convocatoria de a un otro, no, son previas a una posible caída subjetiva, digamos, ¿no? Por ejemplo, pensaba un pasaje al acto de esta paciente, que posiblemente lo puede haber realizado o no, no sabemos, ¿no? No es sin angustia, bueno, sí. Creo que esto lo salva, la salva, ¿no? A mí ahí me parece, Carlos, igual no nos vamos a meter con tantos tecnicismos, porque está interesante que hablen la médica, la terapista, etcétera, pero me parece que por lo que vos estás planteando, no sé si lo estás planteando como acting a los desmayos, que nosotros desde el psicoanálisis llamamos como previo a la caída, desde el psicoanálisis llamamos acting a estos llamados desesperados, estos gritos pelados justamente a que el otro, que veníamos trabajando, se constituye en su lugar. Pero a mí me parece, yo creo que los desmayos sí eran caídas de la escena. Creo que no. Es cierto que sí, venía la ambulancia, se armaba todo ese circuito, pero no sé si había un llamado al otro ahí, desde el lado de Micaela. Pero bueno, de todos modos, también lo interesante, acoto en relación a lo que decía Rita, de la angustia del equipo en relación a que se vaya al hogar y a hacer esa jugada y ese movimiento. Creo que también es importante, interesante, desmitificar, justamente como Carlos decía, que no es sin angustia tampoco los movimientos que los profesionales hacemos. Y que la angustia justamente da cuenta de que estamos en posición de sujeto, los profesionales. Es decir, que no somos máquinas que actuamos, que estamos, lo que nosotros llamamos divididos subjetivamente, que nos estamos preguntando por ese acto que estamos por hacer. Entonces, sí es interesante, porque la verdad que también entiendo y comparto que no son fáciles esas decisiones, y que por otro lado también es importante enmarcarlas. Perdón, digo esto y ya dejo la palabra. Me parece también importante remarcar y enmarcar esto, este movimiento, esta apelación a la institución hogar y demás, que no dirigimos la vida de los pacientes, la vida de los sujetos. En tal caso, acá me parece
fundamental decir esto, porque no es una decisión caprichosa. Es decir, justamente esto es lo que nos tiene que diferenciar al hacer estas maniobras, que no es que vaya al hogar o no vaya al hogar por capricho mío o de un grupo de profesionales. Justamente es poder pensar qué efectos va a producir, en este caso en Micaela, eso, medir un poco esos efectos, en función de deseo y goce. Esto me parece interesante, no sé si vuelvo a esto, como yo lo veo a todas las caras, si gente de otras profesiones y demás entiende esto, porque es interesante poder clarificarlo. No son decisiones caprichosas, son movimientos que hacemos. Es más, la institucionalización muchas veces considerada como los últimos, ¿no? O sea, no es la primera opción que maneja el equipo tratante, ¿no? Claro, claro, son las medidas excepcionales, digamos, es como lo último de lo cuando ya realmente no hay otras instancias previas que puedan como ser efectivas, digamos. Hay dos manos levantadas. Raquel Núñez tiene la palabra. Raquel. Hola, ¿se escucha? Sí, Ya ahora conecto sí. el video, no sé cómo se hace. Ahí está, ahí te vemos. Bueno, voy a hablar en representación de los médicos y si no hay otros, lo lamento. Bueno, yo trabajo mucho en atención primaria de la salud, pero bueno, he tenido en parte de mi formación y de mi carrera la oportunidad de hacer guardias. Y bueno, y ahora pensando, la viñeta, como le dicen ustedes, al caso clínico, pensando en esto, digo, qué suerte tuvo Micaela, que no fue asistida solo por guardia, sino que fue ingresada y estuvo un tiempo en el hospital para que los colegas puedan ver más allá de lo orgánico, ¿no? Que hayan podido descartar, seguramente con exámenes complementarios, que no hay nada orgánico, no había nada orgánico que influya en estas lipotimias, y que haya advertido y pedido ayuda a salud mental, está buenísimo. Y que también a Micaela se le haya permitido la continuidad del tratamiento, porque muchas veces se la pide y queda ahí en una consulta, 2 consultas, y no se sostiene. Y como, bueno, volviendo a la experiencia de la guardia, me acordaba de casos de gente que llegaba así desplomada, y que se intervenía rápidamente, se veía, se hacía un electro, si no era nada orgánico, se catalogaba al paciente cruelmente, y ahora lo pienso así, no, es una DNB. DNB se llama la distonía neurovegetativa, generalmente provocada por angustia. Es una DNB, bueno, chao, vaya a la casa, vea qué va a hacer. O es una H de histérica, digamos, porque generalmente le pasaba a las mujeres. Entonces, viendo cómo se estigmatiza a los pacientes y cómo se naturaliza algunas cuestiones, hasta en la jerga, que ahora decirlo me resulta chocante, digamos, pero así, y es la tendencia a veces del médico de decir, bueno, no es nada orgánico, ya está, se terminó, nuestro problema no es. Y qué importante que es que tengamos una formación integral, interdisciplinaria, para que podamos advertir todas estas señales que van mucho más allá de lo orgánico. Y a mí en el consultorio particular me pasa que en las consultas, con solo el hecho de escuchar y prestar atención y darle el tiempo para que el paciente pueda hablar, de alguna manera, a veces no pasa nada orgánico, y se van aliviados de poder hablar. Entonces, es muy importante eso. Y bueno, y en cuanto a la institución,
En este caso, la verdad que ha sido las intervenciones tardías tal vez, porque no las pudimos captar en el primer nivel de atención. Ya en un tercer nivel acudió, por suerte no en un estado de gravedad que ha podido dar continuidad a esto, sostenerla más allá que sea tardíamente en la institución del hospital de niños, en un hogar y toda esta cuestión, que está buenísimo. Ojalá tanto yo sé que las instituciones están con muy pocos recursos, nosotros en salud también, destinados a estas cosas, a estos casos, perdón, entonces se pueda sostener, más allá de toda la pandemia y toda la cuestión burocrática de las instituciones, pero darnos los espacios, digamos, de la interdisciplina y de pensar también, de trabajar en equipo. Así que, bueno, eso. Nada más. Lo importante es ser hospitalarios a la hora de, o sea, de tener buena predisposición a la atención, ¿no? De recibir bien al paciente, como juego un poco con eso. Nico Jalil. ¿Puedo meter dos palabritas? Sí, por favor, no dice nada. Bueno, muy interesante el aporte de la médica. Qué bueno tener una médica como interlocutora. Y solamente era decirte, Raquel, que Freud, en esto que vos decías, de que como dijiste, algo así como darles tiempo y escuchar a los pacientes, y que eso como los alivia. Así Freud descubre el inconsciente y crea el psicoanálisis. De ese modo, dándose cuenta, escuchando a sus histéricas, pero no a las H. Y dándose cuenta que justamente al escucharlas, algo de lo, y en resumidas cuentas, ¿no? Algo del sufrimiento cedía. Sí, porque los síntomas, en esto, bueno, pensando en lo que decía Carlos también, de que los síntomas son reales, y a veces hasta hay síntomas que, bueno, es real, hasta paro cardíaco pueden hacer, es real, el dolor es real. Bueno, hay muchas cosas detrás de eso, bueno, para eso están ustedes. Ahora sí, Nico. Ponete el barbijo para hablar, por favor. Esperen que va a hablar de aquí. Está junto. Sí, si activo mi celular se complica la cosa. Bueno, quería agradecerles también y junto a la doctora que acaba de hacer su aporte, también había pensado en esto de la interdisciplina o lo interdiscursivo, que es algo que me sorprendió de este caso. Bueno, Albana decía, tampoco caigamos en el tema de las instituciones funcionando idealmente, ¿no? Pero me sorprendió cómo se dio la apuesta a trabajar de diferentes disciplinas y diferentes instituciones, o sea, interdisciplinariamente e intersectorial, ¿no? Entre el hospital, desarrollo social, de la justicia. Me sorprendió eso. Y bueno, y también pensaba en esto que dijo Albana, por un lado, de que las respuestas no son caprichosas, o las respuestas no son, no somos máquinas que responden. Me quedé pensando en esto, en este significante de la respuesta, ¿no? Cómo dar respuesta, porque Rita también había expuesto, no sabíamos cómo responder. Y cómo en este interjuego, en esta subjetividad que se basa en una relación a un otro que viene a ser representado por personas y por las instituciones, hay respuestas, ¿no? Pensar cuáles son las respuestas que damos, ¿no? Ante lo que se nos presenta por ahí como habitual. Porque por ahí en el hospital, incluso en la misma salud mental, también hay situaciones que por guardia, en la guardia de salud mental,
ingresos que llegan, insisten, se repiten, sujetos que no son sujetos, son personas, pacientes, al menos en el sentido, como yo lo entiendo desde el psicoanálisis, un sujeto con su subjetividad ahí, ¿no? Que no siempre es el mismo que viene, no es igual a como estaba antes, ni cómo va a venir después, ni mucho menos igual al que viene, al otro que viene detrás de él. Pero pensaba en esta situación, ¿no? De cómo ingresa ella a este circuito de amparo en la institución, en relación a cómo se responde, ¿no? Bueno, creo que da para mucho, pero quería rescatar eso, el tema de la respuesta. Gracias. Perdón. ¿Puedo hacer un agregadito? Sí, 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 estábamos esperando eso. ¿Por qué lo están esperando? ¿Tan predecible soy? En relación a la respuesta, para transmitirle a nuestros colegas médicos y de otras profesiones, digo esto porque por ahí nosotros estamos como un poco más habituados, más acostumbrados, pero de todos modos es interesante remarcar que la respuesta puede ser una pregunta. Una respuesta es reconocer un límite. Una respuesta es reconocer un no saber qué hacer. Una respuesta es reconocer lo que me angustia, un caso particular o una niña particular, o es decir, ese sujeto que estamos atendiendo. Una respuesta es y puede ser la creación de un ateneo, es decir, el armado de un ateneo. Es decir, es crear precisamente desde el no saber, es crear desde la nada, no entender la respuesta como la solución, sino como aquello que va a permitir el despliegue precisamente de la subjetividad, como aquello que va a abrir la posibilidad de escuchar más allá de un organismo, inclusive para un psicólogo, para cualquier profesional, ¿no? Si poder escuchar qué de ese sujeto, qué de sus determinaciones. Eso, perdón. Pero sí es interesante, porque la respuesta también puede ser burocrática, ¿no? Que es lo que en muchos casos venía sucediendo, por eso la carpeta sí, ¿no? Claro. Entonces, si hay una diferencia, si hay respuestas que hacen lugar, y hay respuestas a lo que no da lugar, ¿no? Entonces, me parece interesante que lo que vos me marcás recién, que no sabía si eran actin o pasajes al acto, yo no sé cómo continúa, no sabemos cómo continúa Micaela, no sé si esos síncopes se siguen produciendo o no se siguen produciendo, no se siguen produciendo. No, ya no. Bueno, por eso yo lo pensaba así, digamos, bueno, sigo llamando a ver qué otra respuesta posible hay, digamos, que no sea desde la burocrática, que no sea un armado de una carpeta o de un llenado de una historia clínica con una H o con vaya a saber qué otras siglas tenemos para estos casos, ¿no? Bueno, la verdad que interesante cuando la institución puede operar puede operar. Uh-huh. Incluso, perdón, yo también quería agregar algo con respecto a lo que dijo Karina, que realmente es muy interesante porque por lo general el circuito en el hospital es así, o sea, si te llaman de salud mental para una interconsulta, muchas veces la interconsulta se resuelve y a veces la resolución es, listo, hasta acá se llega, busca un tratamiento psicológico en el CAP cercano a tu domicilio, fíjate si podés buscar en otro lado.
muy rara vez puede continuar, pero por una razón de disponibilidad de turno, de que no se da más con la agenda. Realmente hay muchísimos pacientes en consultorio externo, en la guardia, bueno, por el desborde institucional. Y que justo hoy hablaba con mi referente que me había acompañado en todo este caso, hablábamos de hoy, que bueno, lamentablemente no pudo estar acá, Pamela Cohen, pero le hubiese gustado poder estar presente, y bueno, nos acordábamos de cómo ella, incluso ella le dice, yo te decía desde la burocracia, ya está, deja de joder con esa paciente, ya cerró la interconsulta, está en el hogar, listo, hasta acá se terminó tu intervención. No puedes seguir eternamente con Micaela porque hay otros pacientes también, ya tenemos mucho. Bueno. Y como yo no le hice caso, quizás desde el deseo, porque creo que nos convocó mucho a todos, a la psiquiatra, a mí, hasta al médico, que meses después se acordaba hasta en qué cama había estado internada Micaela, ¿no? En el Ateneo se acordaban millones de cosas. Bueno, creo que justamente hemos respondido desde otro lugar, no solo desde la burocracia, pero que es verdad que lamentablemente no siempre se puede hacer como todo eso, ¿no? Porque no con todos los pacientes se puede continuar privilegiando la transferencia con un psicólogo o privilegiando, cuidando esos espacios. A veces, bueno, no hay lugar para eso, ¿no? Bueno, si se vuelve un imperativo, la sonamos, digamos, pero si el deseo es lo que nos causa, y la verdad que uno siempre se va a hacer el tiempo, si está causado. Cuando ya la cosa viene de manera imperativa, es cierto, ahí sí no hay posibilidad alguna. Entonces, realmente ahí en esas cuestiones es mejor reconocer y dar un paso al costado, en tal caso. Sigue abierto el espacio para preguntas y consultas, sugerencias, comentarios. Yo quiero aclarar que es necesario lo burocrático, no quiero que quede como una agita la burocracia, pero es necesario, pero no es suficiente, necesariamente. ¿La Albana se fue? Ah, no, ahí está. No, estoy aquí, perdón que estoy, Ahí voy. No Última pregunta, ¿quién da más? Un comentario. ¿O algún comentario? Ahí está, Nico, puesto barbijo. Señal que pregunta. Yo quiero saber, pregunta ahorita, el circuito institucional, digamos, la joven ya fue alojada en el hogar, y entiendo que para salir del hogar tenés el tema de la autonomía progresiva, en el caso de los adolescentes, por ahí no necesariamente vincularse a una nueva familia en adopción, o sino también la posibilidad de una nueva familia, o buscar a alguien de la familia ampliada, o algún referente afectivo, aunque no sea de la familia. Quería saber, no sé si se puede saber esa información, en qué situación está ella en la institución hoy. Pero, gracias. Bueno, pasó por muchas instancias. En un primer momento se pensaba hacer un traslado para otra institución, justamente para trabajar el tema de la autonomía progresiva y que ella pueda salir de la institución con, bueno, sabiendo muchas cosas, preparada desde otro lugar, pero después, bueno, se decidió que claro, creo que se judicializa y ella pasa a estar en el registro de adopción. Pasan cosas en el medio, de repente aparece otra familia, una tía lejana, algo así, muy, muy alejado, que viven en otro lado, en Tucumán, pero en otra zona, también como bastante retirado, se enteran de que Micaela estaba institucionalizada y se presentan en la institución mostrando interés en tenerla y en hacerse cargo de ella. Y bueno, desde el hogar están haciendo todas las instancias previas para, bueno, ver si eso puede tener alguna vía, si qué tan posible puede ser o no, se siguen con las audiencias,
bueno, ahí están, evaluando esa posibilidad, ¿no? En el cual ella está como muy contenta porque van teniendo visitas a pesar del COVID, se acomodan para de alguna manera poder, bueno, llevarla, que conozcan, tiene una prima de su edad, entonces como que de repente comparte con un par, bueno, estas cosas que de repente empiezan a surgir en ella, ¿no? El hacer videos, el hacer un videoclip con musical, en bailar, bueno, haciendo otras cosas de su edad. Y pescó el deseo del analista, además. Y si el deseo es el deseo del otro. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, podemos ir cerrando por hoy. Yo nuevamente agradecerte, Rita, agradecerte a Albana, agradecer a las personas que estuvieron hoy aquí acompañando. Seguiremos con el ciclo de charlas. Nico es el que maneja mejor la info. No sé si hay alguna, Nico, en el calendario, no recuerdo. De ser así, ¿querés hacer la invitación formal? Creo que tenemos la próxima, sería el 11 de agosto, si no me equivoco, con la licenciada Fabiana Lavaque, acerca de la generación de proyectos en salud mental. Una deuda que también tenemos. A las 19, también a todo público, también libre y gratuita, así que les esperamos a todos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, y bueno, gracias Albana, gracias Rita, la verdad, un gusto y un placer tenerlas acá con nosotros, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias. Qué hermoso el espacio. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Que anden bien, cuídense. Igualmente. Chao, chao. Gracias a todos, gracias Albana. Buenas noches. Chao Albana, chao Rita. Chao, chao, adiós. Chao, chao. No nos queremos ir.